Bueno, de nuevo saludaros y daros las gracias por vuestra invitación para poder estar con vosotros, tanto en este tiempo de reunión, de culto dirigido a Dios, un culto que estamos teniendo y que estamos ofreciendo a Dios para mostrarle nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestro reconocimiento de lo que Él es y de lo que ha hecho por nosotros, ese amor tan grande que le ha movido a buscar nuestra reconciliación con Él, a volvernos a llevar a la casa del Padre por medio de Jesucristo, su Hijo amado, y ahí dándonos esta nueva vida y nuevo nacimiento como hijos de Dios por medio del Espíritu Santo. Así que qué oportunidad tan preciosa, y como habéis dicho, valoremos mucho la oportunidad y el privilegio que tenemos de reunirnos como pueblo de Dios. Saludos de mi esposa Paula, ¿vale? Que ya se ha quedado allí en la iglesia en la calle Magallanes, y allí estamos, seguimos allí reuniéndonos en la calle Magallanes de Santa Coloma de Gramenet, como sabéis, pues juntamente con los demás hermanos, pues sirviendo al Señor y creciendo, edificándonos los unos a los otros en el Señor. Bueno, el tema que voy a compartir con vosotros esta mañana está muy en el ámbito, muy en el ambiente que ya la reunión ha ido desarrollándose, porque habéis estado compartiendo que Dios es un Dios digno de alabanza, Dios es un Dios eterno, el reino de Dios es el reino que existió eterna desde la eternidad, que existe y que existirá eternamente sobre todos los reinos de la tierra, ¿verdad? Que Dios es digno de obedecerle, de amarle, de adorarle, de seguirle, de honrarle, y que estamos aquí en un periodo de pasajero, temporal, pero que el mundo que nos rodea es un mundo que por decirlo de alguna manera, no es oro todo lo que reluce. No es oro todo lo que reluce, ¿no? Un mundo de una apariencia de opulencia, de riqueza, de diversión, de risa, de fama, en fin, de disfrute, ¿no? Esta apariencia de este mundo, sobre todo en el mundo occidental en el que vivimos, ¿verdad? Pero que todo esto es algo pasajero, y como veremos ahora también en la palabra, todo esto pasará, y lo que permanecerá es todo lo que Dios ha hecho, está dentro de su obra salvadora, que es el pueblo de Dios, que es el reino de Dios y la gloria de Dios. Entonces, el tema que vamos a compartir hoy está en el libro de Apocalipsis. Yo no suelo predicar sobre Apocalipsis. Además, hay una serie de capítulos que no me meto, casi. Sí que solemos hablar del primer capítulo, donde se presenta el apóstol Juan y se nos presenta el propósito del libro, y también acerca de la persona de Jesús, revelándose a Juan de una manera gloriosa, majestuosa, poderosa, ¿verdad? Y también las capítulos 2 y 3, ¿verdad? Que son las cartas a las iglesias. Ahí sí que solemos normalmente leerlas, predicarlas también, porque tienen mucha aplicación. Y luego ya casi nos vamos al capítulo 19, 20, 21, ¿no? Que ya es el triunfo final del reino de Dios, cuando el pueblo de Dios está con el Señor, las bodas del Cordero, cielos nuevos, tierra nueva, y todo empieza a ser brillante, glorioso. Pero mientras tanto ahí hay unos capítulos un poquito complicaditos, un poquito difíciles. Bueno, el caso es que ya sabéis que el libro de Apocalipsis se escribió principalmente y originalmente a las 7 iglesias de Jesucristo que vivían en la parte del Asia Menor, ¿sí? ¿Qué país ocupa ahora ese territorio? Turquía, ¿vale? Lo que es Turquía, allí están en el lado del
del Mar Egeo, junto al Mar Egeo, pues allí están estas ciudades, ¿verdad?, a las que se les había iglesia del Señor, había testimonio, había pueblo de Dios, y a las que originalmente se les escribió esta carta y este libro del Apocalipsis. Así que en un sentido, estas iglesias, cuando recibieron este libro de Apocalipsis, entendían perfectamente toda la simbología que les estaban dando. Toda, la Babilonia, el dragón, todo, la gran ramera, todo, entendían perfectamente estas imágenes porque estaban familiarizados con ellos. Seguramente estas imágenes tenían mucho que ver con el momento histórico y el Imperio Romano. Y el Imperio Romano, que ya había iniciado una serie de persecuciones contra los cristianos. Sabéis que durante el siglo I, II y III hubieron 10 emperadores romanos que decretaron 10 persecuciones contra los cristianos. Entonces, estos cristianos del primer siglo ya habían empezado a sufrir estas persecuciones desde el Imperio Romano por causa de su fe. Por causa de su fe y por causa de que, como creyentes, ellos creían en el único Dios verdadero y creían en Jesucristo como Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. A la vez que en el Imperio Romano todo iba haciendo que la figura del emperador adquiriera cada vez un nivel de divinidad. Y al emperador romano progresivamente se le iba dando cada vez más honores, más, reverencia, culto, sacrificios, en una manera de adoración. Entonces, en ese ambiente de todo un imperio romano poderoso, potente, que dirigía, elevaba la figura del emperador como Dios, como soberano, como rey, como digno de adoración y de ofrecer sacrificios y de obediencia absoluta, frente a esto, en lo contrario, estaba el creyente, el cristiano, ¿verdad? Y toda la enseñanza de la palabra de Dios y el Evangelio y las enseñanzas de Jesús y la persona de Jesús como el único Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Y Dios como el único Dios verdadero, digno de adoración y de alabanza, de obediencia y de servicio. Así que imaginaos el ambiente, ¿no? El ambiente y el contraste entre todo un mundo político, social, económico, militar, ¿no? Con esa etapa del Imperio Romano de abundancia, de prosperidad, de riqueza, el emperador elevado a la categoría de divinidad de Dios, y por otro lado la Iglesia, los creyentes, ¿no? Dando solamente obediencia, adoración, gratitud, alabanza, humillándose solo delante del Dios de cielos y tierras y del Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Así que en ese ambiente se escribe el libro del Apocalipsis. Y como eran efectivamente, pues esas circunstancias daban lugar a etapas de sufrimiento, de dolor, de pérdidas, de rechazo de parte de la sociedad, de persecución, y esas iglesias vivían estas circunstancias y cada uno también en su propia situación, pues este libro no dejaba de ser y es el propósito que tiene Apocalipsis, de animar, alentar a los creyentes, exhortarles a que se mantuvieran firmes en la fe, a que sufriesen estas persecuciones, estas oposición, ¿no? Todos estos sufrimientos, que los soportasen con paciencia, sabiendo que finalmente, primeramente, Dios está con ellos, Dios está a su lado, Dios es el Dios que les cuida, es el Dios que les ama, es el Dios que les protege, es el Dios que les provee, es el Dios que les da salvación, es el Dios que les ha dado una vida indestructible, que es la vida eterna, es la vida en Cristo Jesús, es el Dios de las promesas y es el Dios de la esperanza. El Dios de la esperanza, sí, que finalmente estos creyentes, aún pasando por pruebas y dificultades, un día
día, después de esta etapa terrenal, estarán en el cielo, en la presencia de Dios, en la gloria de Dios por toda la eternidad, disfrutando de todas las bendiciones, el amor, el gozo y la felicidad del reino de Dios y en la presencia de Dios. Así que este libro tenía un propósito muy claro, era sostener, animar, consolar, fortalecer la fe, exhortar a permanecer firmes y que soportasen con paciencia las dificultades y también que mantuviesen firme la esperanza gloriosa de estar un día en la presencia del Señor y que el reino de Dios, frente a este poderoso imperio romano que parecía que iba a ser glorioso, eterno, para siempre, ese imperio iba a pasar como habían pasado todos los demás imperios desde la antigüedad, del imperio mesopotámico, babilónico, persa, egipcio, griego, helénico. Todos estos pasarían, pues también pasaría el imperio romano, y el único reino que permanece para siempre es el reino de Dios. Evidentemente que y también esto para la gloria de Dios. Así que en este contexto, pues se escribe este libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y repito que cada una de estas iglesias, al oírlo, hay aspectos de este libro de Apocalipsis que les tocaba más de cerca a unas y otros temas a otras más de cerca, ¿verdad? Y según cómo, pues podían aplicarse bien la palabra. ¿Sigue vigente entonces este mensaje del libro Apocalipsis para la iglesia de hoy? Pues claro que sí, porque estas iglesias, aunque fueran iglesias históricas, este mensaje es para toda la iglesia y el pueblo de Dios a lo largo de todos los tiempos, y porque a la vez estas iglesias también representan en un sentido la iglesia universal en su conjunto y en su totalidad a lo largo de todos los tiempos, desde la primera venida del Señor hasta que el Señor venga a recoger a su iglesia y la lleve hasta el cielo. Y la iglesia del Señor también pasa históricamente en estos 20 siglos que llevamos, diferentes momentos que reflejan diferentes esta tipología que vemos en estas 7 iglesias. Pero dicho esto, hermanos, hoy lo que vamos a compartir es el capítulo 18, ¿sí? Vale, capítulo 18 de Apocalipsis. Y este capítulo 18 ya es un poco el final de esta etapa de la historia humana. Nos presenta el final de la historia humana. Nos presenta el final de este sistema de la humanidad, de vida de la humanidad, de espaldas a Dios, sin tener en cuenta a Dios, en rebeldía contra Dios, opuesta totalmente al propósito de Dios, rechazando a Dios, persiguiendo y ofendiendo a Dios y persiguiendo al pueblo de Dios. Este sistema humano que surgió en el Edén a partir de la tentación, rompiendo el propósito inicial de Dios, ¿verdad?, que tenía, Génesis 1 y 2, como el capítulo 3 de Génesis rompe este propósito de Dios y el hombre se aparta de Dios, sucumbiendo a la tentación satánica, y genera toda una etapa de la humanidad bajo la influencia satánica que se opone a Dios. Y como nos dice Romanos capítulo 1, habiendo conocido a Dios, ni le adoran, ni le dan gracias, ¿verdad? Sino que todo lo contrario, el propio hombre se convierte en Dios para sí mismo, haciendo su propio destino, pero como vemos allí que Dios también, capítulo 1 de Romanos, también establece un juicio contra esa manera de ser. Y aquí en el capítulo 18, pues también vamos a ver esta figura de una ciudad, la figura denominada Babilonia, como que representa al sistema humano que se opone contra Dios y que
cómo finalmente, después de toda esa apariencia, por eso la frase esa, no es oro todo lo que reluce, después de esa apariencia, ¿verdad?, de riqueza, de lujo, de poder, de placer, esa vida hedonista, materialista, ¿verdad?, cómo al final desaparece de pronto por el juicio de Dios, por la acción de Dios, ¿verdad?, porque todo eso al final es vanidad. Como dice el libro de Eclesiastés, es vanidad de vanidades, todo es vanidad, es humo que desaparece, es algo que se desvanece porque no tiene consistencia. No tiene consistencia este sistema humano porque está basado en la mentira, en el engaño, en el odio, en la codicia, en la avaricia, en el desprecio a Dios, en la oposición a Dios, y todo eso no tiene sostenibilidad, no tiene fundamento firme. Lo único que tiene fundamento firme es el reino de Dios, que está basado en la verdad, en la pureza, en la santidad, en el amor, ¿verdad?, en el gozo, ¿verdad?, estas cosas sí que permanecen para siempre. Pero las otras cosas donde está basado el sistema humano no permanecen para siempre. Por lo tanto, es como aquella casa que Jesús hizo al final del Sermón del Monte, aquella ilustración. Es como la casa edificada sobre la roca o la casa edificada sobre la arena. La roca tiene consistencia, por lo tanto permanece para siempre. Tienes una roca fiel, una roca de eternidad. En cambio, la arena es algo pasajero, es algo temporal, es algo que cuando vienen las pruebas y el juicio de Dios no se sostiene, se derrumba, se deshace y desaparece. Y así es lo que nos está presentando este capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Quizás no hace falta leer todos los versículos, ¿verdad?, pero sí que es interesante que cómo empieza. Dice: después de esto vi otro ángel que bajaba del cielo, tenía mucha autoridad y la tierra quedó iluminada con su resplandor. Estoy leyendo la Biblia Dios habla hoy, ¿vale? Lo digo por la diferencia en cuanto a la expresión de las diferentes traducciones. Y es interesante que hay una intervención de parte del cielo a través de este ángel, como lo ha habido en los capítulos anteriores y como lo habrá en los capítulos posteriores también, para que veamos, hermanas y hermanos, para que veamos que el destino de la humanidad está en las manos de Dios, que la historia está en las manos de Dios y que los acontecimientos históricos están sobreveídos y dirigidos por Dios para llevar adelante su plan de salvación para la humanidad y para todos aquellos que quieran creer en el Señor Jesucristo, como hemos que nosotros, que somos su pueblo, y también para que finalmente el reino de Dios sea el único reino que quede establecido sobre toda la creación. Así que un ángel que baja, dice, con mucha autoridad, es decir, con mucho poder, y la tierra quedó iluminada con su resplandor, con un resplandor de gloria, porque el poder y la gloria están en el cielo. El poder y la gloria están en Dios, están en la persona de Dios y vienen siempre de parte de Dios. Mientras que en este mundo lo que hay es miseria, lo que hay es digamos, debilidad, lo que hay es pura apariencia, de parte de Dios viene todo aquello que es verdadero, que es bueno, que es eterno también. Y mirad, el grito de aquel ángel es el grito de que cayó la gran Babilonia, que se ha vuelto vivienda de demonios. Mirad qué característica tiene y presenta, repito de nuevo, a esta sociedad que vive de espaldas a Dios. Vivienda de demonios, guarida de toda clase de espíritus impuros, nido de fieras impuras y odiosas. Todas las naciones se emborracharon con el vino de su prostitución. Los reyes de la tierra se prostituyeron con ella y los comerciantes de la tierra se hicieron ricos con los excesos de su derroche. Entonces presenta una visión de un sistema dominado por Satanás, ¿verdad?, demoníaco, ¿verdad?, donde digamos que las naciones, los pueblos, la gente, en un sentido
beben de estas cosas, beben de esta manera de vivir, de lujo, de placer, hedonista, ¿verdad? Buscando el interés material, buscando el disfrute inmediato, buscando lo que a mí me apetece, el egoísmo, la codicia, la avaricia. Bueno, como podemos ver que es una realidad en nuestro mundo y lo vemos cada día en las noticias como una actualidad presente que nos recuerdan cada día. Y vemos que no solamente las naciones se llenan de esta manera de vivir, también los reyes, los poderosos, los ricos también disfrutan de este tipo de sociedad, pero también los comerciantes que se enriquecen, ¿verdad? Con esta manera, este sistema económico y este sistema de vida. Y aquí tenemos, hermanos, un reflejo de todo lo que vemos hoy en día en nuestra sociedad y se ha visto a lo largo de la historia. Los poderosos dominando sobre los débiles, los ricos haciéndose cada vez más ricos, ¿verdad? Las grandes corporaciones industriales, farmacéuticas, económicas, dirigiendo los destinos de la humanidad con esos grandes poderes. Y es verdad que hay todos estos poderes económicos, militares, políticos, ¿verdad? Filosóficos también, medios de comunicación, pero detrás de todo esto está el maligno, está Satanás dirigiendo y moviendo los hilos de toda esta sociedad. Y hay una advertencia clara en cuanto a esta, un poquito más adelante, sigue describiendo algo de esta sociedad, versículo 9, los reyes de la tierra, y luego se ve la decadencia de esta sociedad. Y frente a la decadencia de esta sociedad que va a desaparecer, hay un llamamiento en el versículo 4. Y el llamamiento es al pueblo de Dios, es a la iglesia de Jesús, es a los creyentes. Y les dice, oí otra voz del cielo que decía, otro ángel que habla al pueblo de Dios ahora. Y en medio de esta sociedad así corrompida, opuesta a Dios, hay una voz dirigida al pueblo de Dios que le dice, salid de esa ciudad vosotros que sois mi pueblo, para que no participéis de sus pecados ni os alcancen sus calamidades, ¿verdad? Pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios ha tenido presentes sus maldades. Así que hay un llamamiento a salir de ese sistema mundano, opuesto a Dios, dirigido por Satanás, demoníaco, diabólico, que dirige los destinos de este mundo y que tiene que ver con esta manera de vivir de espaldas a Dios, sin tener en cuenta los mandamientos de Dios, ni la voluntad de Dios, ni la gratitud a Dios, ni la adoración a Dios, ni la honra, ni la obediencia a Dios. Y entonces se nos llama a salir. Y mirad, recordad que a lo largo de las Escrituras hay varios momentos donde se da esta orden de salir. Y siempre es salir de un ambiente de idolatría, de un ambiente de mundanalidad. Abraham, ¿qué se le dijo a Abraham? Sal, ¿sí? Sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. La tierra donde vivía Abraham, Mesopotamia, era politeísta. Era una tierra que era idólatra, adoraban a muchos dioses, al dios del sol, de la tierra, de la fuerza, del aire, de la guerra, muchos dioses, un ambiente politeísta, ¿vale? Un ambiente mundano, un ambiente opuesto a Dios, desconociendo a Dios, que no conocía al Dios verdadero. Y le dijo, sal de esta tierra y te voy a llevar a otra tierra, allí me voy a revelar a ti, vas a conocer al Dios verdadero, te voy a enseñarte cómo vivir adorando al Dios verdadero, ¿verdad? Y viviendo una vida de gratitud, de adoración, de obediencia a Dios. Luego también tenemos al pueblo de Israel, ¿lo recordamos? Al pueblo de Israel también, a Lot también se le dijo, ¿qué se le dijo a Lot? Sal también de Sodoma y Gomorra. Al pueblo de Israel se le dijo, sal de la tierra de Egipto, una tierra de esclavitud, ¿verdad? Donde el pueblo de Dios estaba esclavizado. Y sal de ahí y te llevará a una tierra para que adores al único Dios verdadero. Es el pueblo de Dios
que sale para poder adorar al Dios verdadero. Y así tenemos varias expresiones, seguramente también cuando el pueblo de Israel tuvo que regresar de Babilonia de nuevo a la tierra de Canaán también de nuevo, ¿no? Sal de Babilonia, volver otra vez después de los 70 años. Así que hay un llamamiento de parte de Dios repetido en las Escrituras a que el creyente tiene que desmarcarse de esa manera de vivir, de este mundo que se opone a la voluntad de Dios y vive de una manera en contra de la voluntad de Dios. Y en ese sentido tenemos muchas exhortaciones en la palabra de Dios que nos advierten a estas cosas, ¿verdad que sí? La idea que el Señor quiere darnos también es dónde está nuestro corazón, ¿verdad? Donde esté vuestras riquezas, ahí estará vuestro corazón también. Y aquí vemos que los reyes del versículo 9 de la tierra dice que se habían prostituido con ella, se entregaron al derroche, pero ahora, como todo ese sistema está acabando, dice llorarán y lamentarán por cuanto han visto el humo que está consumiendo a esta sociedad y a esta sociedad, ¿verdad? Y se quedarán lejos por miedo a su castigo, al castigo de esta ciudad, y dirán, ay de ti la gran ciudad Babilonia, la ciudad poderosa, porque en un instante llegó tu castigo. Es decir, toda esa manera opulenta de querer vivir, ¿verdad? Todo esto se deshace, se desmorona. Los reyes, por un lado, versículo 11, los comerciantes del mundo que antes habían enriquecido tanto, también llorarán y harán lamentación por aquella ciudad, porque ya no habrá quien les compre sus mercancías, sus cargamentos, tal, ya no podrán hacer los negocios que podían hacer como los hacían en ese sistema en los que estaban allí. Pero también dice el versículo 17, todos los capitanes del barco y los que navegan por la costa, los marineros y todos los que se ganan la vida en el mar se quedaron lejos, y al ver el humo del incendio de la ciudad gritaban, ¿qué ciudad podría compararse con esta, con esa gloria que tenía con todo esto? Y se echarán polvo en la cabeza llorando, lamentándose, gritando, ay, la gran ciudad, con su riqueza se enriquecieron cuantos tenían barcos en el mar, y en un instante ha quedado destruida. Es decir, que finalmente todo este sistema, pues muy aparentemente fuerte que parezca, por muy fuertes que parezcan estos que están disfrutando y aprovechándose de esta manera de vivir, sin embargo al final todo esto quedará en nada, todo quedará destruido. Y leíd bien el versículo 20, un versículo de alegría. Alégrate, cielo, por causa de esta ciudad, y alegraos vosotros los que sois del pueblo santo, y los apóstoles y los profetas, porque Dios al condenarla os ha hecho justicia. Qué bonito y qué hermoso es que finalmente Dios es un Dios justo, Dios es un Dios que juzgará, dice, a las naciones, y juzgará a cada uno según sus obras que haya hecho, pero es un Dios que por un lado juzga para castigar, pero también es un Dios que recompensa a aquellos que se han mantenido fieles a Él, a su pueblo santo, dice aquí, aquellos que le han, los apóstoles y profetas, aquellos que han mantenido fiel la palabra de Dios, aquellos que se han mantenido fieles a la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios, a las enseñanzas de Dios, y que han querido agradar al Señor en toda su manera de vivir, ¿verdad? Y este es el mensaje principal que tiene el libro de Apocalipsis, un libro que nos presenta que finalmente Dios juzgará a las naciones y castigará de una manera justa todo aquello que se haya, toda la maldad, pero también un Dios que mostrará su justicia para con los santos, para con su pueblo, y Él les dará consuelo, y les dará la bendición, y Él les dará todas esas promesas que tenemos en su palabra. Por eso dice que el versículo 19, y vamos a leer los versículos del 1 al 5 para acabar, dice que después de esto oí las fuertes voces de una gran multitud que decía en el cielo. Y ahora que ya no es un ángel ni otro ángel, un ángel que habla acerca de Babilonia,
y otro ángel que habla a la iglesia, sino que ahora vemos que es una gran multitud en el cielo que dice aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque juzga rectamente y con verdad. Ha condenado a la gran prostituta que con su prostitución corrompía al mundo. Ha vengado en ella la muerte de los siervos de Dios. Luego vinieron a decir, aleluya, el humo de su incendio subirá por siempre. Y luego dicen los 24 ancianos que representan a todo el pueblo de Dios y los 4 seres vivientes que representan a los ángeles fieles a Dios, se postraron hasta el suelo y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Desde el trono se oyó entonces una voz que decía, alabad a nuestro Dios, vosotros todos, pequeños y grandes, todos los que le servís y le reverenciáis. ¿Y cómo acaba con esa visión celestial, verdad? Donde Dios juzga a unos, pero luego recompensa a otros, y vemos a todo el pueblo de Dios fiel y a estos ángeles fieles que son los que alaban a Dios. Quisiera pues un poquito acabar con una conclusión final en el sentido de que seguramente este ambiente de riqueza que se nos dice aquí cuando hay un llamamiento, sal de ella. ¿Qué os parece la iglesia de Laodicea? Cuando el ángel le dice a la iglesia de Laodicea lo siguiente. Dice, capítulo 3, versículo 14. Escribe también al ángel de la iglesia de Laodicea. Esto dice el amén, el testigo fiel que dice la verdad, el origen de todo lo que Dios creó. Yo sé todo lo que haces. Sé que no eres frío ni caliente. Quizás fueras frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te voy a encargar con lo que haces. Dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que nada te hace falta. Y no te das cuenta que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Una iglesia que se había enriquecido con los bienes materiales. De bienes materiales, y creía que era rica y que era poderosa, pero a los ojos de Dios no había bienes espirituales. Y es un llamamiento, ¿os dais cuenta? El mundo a veces nos puede atraer con sus riquezas. En otros casos y en otras iglesias tenían otro tipo de peligros y de tentaciones. El mundo nos puede atraer con sus riquezas, con sus placeres, ¿verdad?, con su poder, con su fama. Os puede atraer, ¿verdad?, de diferentes maneras, porque realmente hasta cierto punto esta Babilonia, en el capítulo 17 anterior, se presenta con una ciudad brillante, una ciudad hermosa, una ciudad poderosa, una ciudad que gobierna, una ciudad que todo es hermoso y deleitoso, ¿verdad? Y a veces el mundo, reconozcámoslo, tiene también este atractivo sobre los creyentes, porque vivimos en él. Pero nos dice la primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 2, el siguiente visión acerca de este mundo. Dice el capítulo 2 de la carta de Juan, ¿verdad? Nos dice ahí en el versículo 15, no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Quien ama al mundo no ama al Padre, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Versículo 17. Pero el mundo se va acabando, con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Y aquí tenemos la gran decisión que el libro Apocalipsis nos presenta siempre, ¿vale? ¿De quién nos vamos a enamorar? ¿A quién vamos a servir? ¿A quién vamos a adorar? ¿A quién vamos a obedecer? ¿A quién haremos caso? ¿Verdad? Y siempre estaremos en la lucha con estas dos alternativas. Y sabéis que nuestra lucha, hermanas y hermanos, como dice
Efesios capítulo 6, versículo 12, no es contra carne ni sangre, ¿verdad? No es contra personas, dice Efesios. Vamos a leerlo un momentito. En Efesios capítulo 6, versículo 12, nos va a recordar que nuestra lucha, porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo que tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo lleno de oscuridad. Por eso, tomad toda la armadura que habéis recibido de Dios para que podáis resistir en el día malo y después de haberos preparado bien, manteneros firmes. Y esa es la idea. Nosotros vemos naciones que luchan las unas con las otras, quizás a veces tomamos parte por unas por otras, pero pensemos que la lucha real en este mundo, la lucha para el creyente, no es una lucha militar ni política, es una lucha espiritual. El creyente tiene una lucha espiritual y es una lucha espiritual contra este Satanás que gobierna este mundo con todos sus hilos, con toda su apariencia de disfrute, de brillo, de gloria, de premios Nobel, ¿verdad? De globos de oro, de la Concha de San Sebastián con premios al cine, de los Oscars, de todas esas felicitaciones, de todos esos personajes que aparecen en televisión con su riqueza, con su fama, ¿verdad? Que quieren ser influencers, todos estos influencers que se presentan como modelos para un estilo de vida, ¿verdad? Todo esto está movido por Satanás y ahí está nuestra lucha de no caer en la tentación, de no ser atrapados por este sistema que supone contra Dios, que es un sistema satánico que tiene poder, tiene dominio, tiene autoridad, pero que solamente obra en la oscuridad y nos quiere llevar a la oscuridad. Pero nosotros somos los hijos de luz y por eso necesitamos revestirnos, dice aquí la palabra, con toda la armadura de Dios para que podamos mantenernos firmes en nuestra vocación como hijos de Dios, como siervos de Jesucristo, como creyentes en el Señor Jesucristo, como templos del Espíritu Santo, nos podemos mantener firmes. Mantenernos firmes, revestidos de la verdad, protegidos por la rectitud, anunciando el mensaje de paz. Hermanos, nosotros hemos de ser reconciliadores, pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, dijo el Señor Jesucristo, siempre llevar un mensaje de paz y de reconciliación a todas las personas, ¿verdad? La fe, que sea nuestro escudo contra el maligno, la salvación, que sea aquel gozo de que tenga nuestra vida mantenida siempre en el gozo y en la certeza de la salvación que Dios nos ha dado, que protege, ¿verdad?, nuestra manera de pensar y de sentir, que la palabra de Dios sea, ¿verdad?, la espada con la que luchemos, no otras armas que utiliza este mundo, de manera que nosotros, dice, no dejemos de orar la oración como arma también espiritual. Así que no dejemos de usar, armémonos bien de las armas espirituales y luchemos solo con estas armas espirituales contra ese mundo que tenemos a nuestro alrededor. Porque cuando nos dice que salgamos de ellos, nos dice que no vivamos como ellos. Y al no vivir como ellos, nos dice que vivamos no según los valores del mundo, sino según los valores del reino de Dios. Y los valores del reino de Dios tienen que ver con el fruto del Espíritu, el fruto del amor, la paz, el gozo, la bondad, la misericordia, la paciencia, la benignidad, el dominio propio, la fidelidad, ¿verdad? Y también nos dice y acaba este cántico de una manera, el capítulo 19 que hemos leído, presentándonos que Dios es el único Dios digno de ser alabado y bendecido. Hemos leído las lecturas de esta mañana, han sido todas preciosas en esta dirección. Un día vendrá el Señor, ¿verdad? Y todo esto mundo desaparecerá. Solo quedará Dios, el Señor Jesucristo y su reino por toda la eternidad. Él es soberano, Él es glorioso, Él es el juez justo, Él es el redentor de su pueblo, Él es nuestro Salvador, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, por tanto es el único que merece toda nuestra amor, gratitud, obediencia, adoración,
obediencia, humildad y que le sirvamos a Él y solamente a Él. Creo que es el mensaje de aliento que la Escritura nos quiere dar siempre a través, sobre todo, de este libro que estábamos comentando de Apocalipsis. No dejemos, pues, de leerlo, no dejemos de ir a él. Leamos las cartas de las 7 iglesias para ver en qué medida la iglesia de Argentona está, con qué iglesia se refleja. La iglesia de Santa Coloma, con qué iglesia nos identificamos más o estamos más situados, y veamos lo que el Señor valora de nosotros, aprecia, premia, recompensa, pero también aquellas cosas que quizás debiéramos de hacer y no hacemos, o aquellas cosas que debiéramos de dejar de hacer y permanecer firmes en el Señor siempre, porque dice que al que venciere, ¿verdad?, le dará la corona de la vida. Y nosotros somos vencedores en Cristo Jesús, porque Él es el vencedor, estamos en Él, nos hemos unido a Él, somos su pueblo y Él es el vencedor y nos ha dado la victoria por medio de la fe en Él, como nos dice Primera de Juan. Así que, hermanos, que el Señor nos aliente, nos siga animando a seguir firmes en nuestra vida cristiana, para bendecirnos, para dar testimonio a este mundo, sal y luz, y para la gloria de Dios. Amén.